Ya nos acompaña aquí en el estudio el analista político José Alam Chávez. Tocayo, muy buenos días. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, José Luis. Aquí un gusto estar nuevamente en la televisora de los mexiquenses. Pues hasta con la cuchara estos señores de Morena, ¿verdad? La Así lucha es, por pues el lo que poder. estamos viendo pareciera un desorden en el partido político del presidente, a lo cual no estábamos acostumbrados, porque anteriormente pues el jefe político ha sido también el jefe político del partido en turno. Y bueno, mucha gente se pregunta, ¿qué está pasando con el presidente? ¿Qué está pasando Se con el deslinda, no partido se en el deslinda poder? porque Claro, por supuesto. está haciendo bien el no entrometerse él. Mira, él ya ha explicado claramente que no va a atender a los viejos tiempos en el que el presidente era el jefe político del partido, pero yo creo que esto tiene que ver más con el ADN del Movimiento de Regeneración Nacional. Entender, José Luis, que no es un partido político, sino que es un movimiento social que inició él en el 2011, por supuesto, como un movimiento que lo acompañaría a la elección presidencial del 2012. Recordemos que él logra el registro como partido político por parte del INE, del IFE en ese entonces, hasta el 2014, y su primera participación política fue en el 2015. Por ejemplo, aquí en el Estado de México compitió por diputados locales y presidentes municipales, obteniendo un poco más de 500,000 de votos. Todo parecía que era un partido político en ascenso, y ya en la elección de gobernador, pues, lo sabemos todos, estuvo cerca del gobernador Alfredo del Maza, quien se llevó el triunfo. Entonces, entender, Morena no es un partido político y por tanto era un movimiento social que acompañó a López Obrador hacia la presidencia de la República en el 2012, tomando A en ver, ahí me cuenta, detengo tantito, claro. Tocayo. No es un partido político, pero debería comportar como tal, ¿no? Entonces, al no ser un partido político, es un simple movimiento que está uniendo distintas fuerzas o distintos intereses. Era un movimiento social que surge del PRD, por eso lleva en su Por ADN eso la se están forma de hacer portando como les política, pasó a ellos. porque el PRD, tú lo sabes, estaba acostumbrado a conseguir espacios a través de la lucha, del jaloneo de grupos y de la fuerza. De las Un tribus, partido como que decíamos era antes. controlado incluso por los chuchos, ¿no? Por Sí, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, precisamente con quienes tuvo conflictos López Obrador, y decide hacer un movimiento social que lo acompañara con diversos liderazgos, entre ellos el Barzón. Hoy Alfonso Ramírez Cuellar, tú lo decías, es el dirigente provisional así llamado, que era líder del Barzón, un movimiento social que hoy logra ser dirigente del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que es un movimiento social, no partido político. De ahí que no sea un partido político y carezca de mecanismos eficientes para la toma de decisiones, para los cuadros dirigentes. Y hoy hay dos presidentes en turno. Jacob Polensky ya ha dicho que ella se sujeta a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que invalidó este consejo. El tribunal dijo que invalidaba tanto lo que se llevó a cabo de asambleas como el propio consejo. Ella dice que pues por eso no es válido lo que dice Ramírez Cuellar, y lo que los grupos lo colocaron como dirigente nacional. Entendiendo, Tocayo, que el alma mater, por así decirlo, o la columna vertebral de Morena, pues es el propio presidente. Morena no existiría si no estuviera Andrés Manuel López Obrador. Y no hay un líder, en términos reales, como Andrés Manuel, una figura política como López Obrador para Morena. Entendiendo esto, ¿qué están luchando entre ellos? ¿La dirigencia del partido o de Morena? ¿O hay otros intereses por detrás? ¿O es el poder por el poder como tal? Porque sin López Obrador, Morena no tiene una razón todavía tan fuerte para ser lo que es ahora, ¿no? En ese sentido, observo dos cosas y me gustaría después explicar en mi punto de vista qué es lo que está pasando. Por un lado, tú sabes que con los resultados electorales que obtuvo, Morena iba a manejar alrededor de 1,600 millones de pesos como presupuesto, pues una cantidad que ningún partido político soñaría tener. ¿Dineral? Jacob Polensky, justo están peleando ahorita por que hay tanto supuesto, dinero, ¿no? Jacob había dicho que renunciar al 75% de esos recursos y que solamente era necesario 400 millones de pesos. Diferentes grupos dijeron, no, es que vienen diferentes escenarios políticos en los que se requiere dinero. Por un lado, creo que está el tema del recurso que los otros grupos no quisieran que Morena los dejara de utilizar, y por otro, por supuesto, vienen elecciones importantes de gobernadores y de presidentes municipales, y para los grupos que conforman este gran movimiento social es importante tener el control de la estructura para imponer pues gente cercana. También está de fondo la próxima lucha de la candidatura presidencial, que parece lejos, pero pues para quienes hacen política esto es importante. Por eso personajes que están detrás de los grupos que sostienen a Jacob, como Alfonso Ramírez Cuellar, pues están haciéndose presentes. Y por otro lado te decía que en mi punto de vista lo que está sucediendo es que, como fue un movimiento social que utilizó López Obrador para llegar a la presidencia, dejó de serle útil. El presidente sabe que no se va a enfrentar a otra elección. Él ha dicho que no va a haber reelección, por tanto, pues él está más interesado en este momento en otro tipo de problemas, por ejemplo, la gobernabilidad del país. Para él es más importante en este momento tener alianzas con los gobernadores periodistas, los hemos visto en diferentes reuniones, que avalen sus proyectos como el INSABE, ¿Por qué? como el INSABI. ¿Y por qué el PRI?
Porque son 11 gobernadores que han demostrado que tienen interés de tener interlocución con el gobierno federal y les interesan sobre todo recursos y apoyos, tomando en cuenta además que gobernadores del PAN han dicho que no apoyan el INSABI y son ya una oposición marcada hacia el presidente de la República en lo que viene. Pues el PAN, tú sabes que es la segunda opción de voto de la gente y va a tratar de ya encaminarse como una oposición al presidente. No así los gobernadores del PRI, que han mostrado una capacidad de diálogo y negociación con el presidente. Entonces, al dejarle de ser útil Morena como un partido político al presidente, está ajeno a los intereses de Morena, que ya dijimos, ellos están acostumbrados al jaloneo. El presidente ya no se va a interesar en los asuntos de Morena, tan es así que pues solicitó licencia a su militancia. No está ejerciendo ese derecho como primer morenista del país, que en otro momento hubiera sucedido. Ahora, en el entorno, José Luis, también hemos escuchado voces críticas, por ejemplo, de Porfirio Muñoz Ledo, que se fue con todo, ¿eh? Claro, o de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y esto no tiene que ver nada con la lucha de Morena, porque pues ellos no representan a las voces morenistas, sí son una voz discordante, crítica, que lo han sido en otros momentos cuando han roto partidos políticos, pero no tienen que ver con la lucha de Morena en mi punto de vista. Por último, tocayo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Se va a quedar Morena acéfala o realmente no les va a quedar otro más que ponerse de acuerdo? Yo creo que tendrá que solucionar sus problemas como lo hicieron en el pasado reciente, cuando el tribunal decía que tenía que llevar a cabo el PRD, porque el presidente no se va a meter y Morena, no, cuando tuvo mayor orden era cuando Andrés Manuel era el dirigente nacional, hoy no se va a meter y yo creo que Morena tendrá que ubicarse en su realidad, tomando en cuenta que pues, es un partido mayoritario, aunque lo que está pasando no le va a afectar de ninguna manera en los resultados electorales. No, porque todavía dependen de la figura de López Obrador y en todas las encuestas indica que tendrían una mayoría, no en el mismo número que tienen, pero sí una mayoría respecto a lo que obtendrían los demás partidos políticos. Los partidos se mueven por estructuras, ¿no? Hay grupos que van a las comunidades y empiezan a jalar gente y otros grupos que van a otras comunidades. Al estar tan separados no empiezan como que, oye, no te vayas de lo, aunque sea el mismo partido, no apoyes a este porque no me apoyaste a mí, no empieza a haber, no puede haber un problema de estructura en las bases de la población morenista. Me parece que en algunos municipios, en algunos estados, ha ganado Morena en base a la figura que representa a López Obrador. Incluso en algunos municipios ni siquiera había comités municipales o comités estatales de base. De hecho, en el Estado de México lleva más de un año que no hay un dirigente formal del partido Morena. Horacio Duarte era el dirigente y hoy es subsecretario del Trabajo y Previsión Social. No hay una claridad en cuanto a las dirigencias. Sin embargo, Morena funciona en base al eje del López Obrador porque, repito, es un movimiento social y no un partido político. Claro. Tocayo, muchas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos aquí la siguiente semana. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted este análisis que vamos a hacer todos los martes con José Álama. Así que bueno, ahí lo dejamos sobre la mesa el tema de Morena. Vamos contigo, Katy.